En este día vamos a hablar sobre el infierno es real. ¿El infierno qué? Es real. Mire, muchos piensan que el infierno no existe, que es tan solamente una invención religiosa para amenazar a la gente. Otros piensan que después de la muerte ya no pasa ¿qué? Ya no hay nada. Nos morimos y ya. Otros piensan de una manera aún más chistosa. No, pastor, dicen, el infierno lo estoy viviendo ahora, ahí en mi casa o en el trabajo. No, estás viviendo un muy mal rato, pero no es el infierno. ¿Ok? Pero de acuerdo a la Biblia, ¿cuántos creemos que la Biblia es verdad? Levanten la mano los que creen que la Biblia es verdad. De acuerdo a la Biblia, el infierno es real. Y tenemos que hablar sobre esto. Si se te olvida todo lo que voy a decir en los próximos 25, 30 minutos, que no se te olvide esto, por favor. Aunque muchos lo niegan, otros piensan que es solamente algo para causarle temor a la gente. Pero la realidad es que el infierno es real. Lo único que tienes que acordarte. Pero primero tenemos que empezar a hacernos una serie de preguntas que nos van a llevar en esta mañana, en los próximos minutos. La primera pregunta es, ¿existe el infierno? ¿Existe? De acuerdo a la Escritura, sí existe. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es que entres en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Wow. Y como creemos que la verdad, no que creamos, sabemos que la Biblia es verdad. Entonces, la Biblia nos describe cómo es el infierno. ¿Ok? Dice la Biblia que es un fuego que no se apaga o un fuego que no se puede apagar. El infierno es real y es un fuego que continuamente está allí. Dice la Biblia que también hay gusanos. Cuando habla aquí de gusanos, está hablando en el griego de un gusano, de una especie que se come los cuerpos muertos. No está hablando de los gusanos que usted a veces había en los árboles, que andan en las hojas. No, está hablando específicamente del gusano que se come el cuerpo muerto. En otras palabras, hay gusanos que no mueren y que lo único fueron creados para estar ahí en el infierno, para atormentar a las personas. Es un fuego oscuro, porque la Biblia dice, de acuerdo a segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, que después lo vamos a leer, no ahorita. Dice que es un lugar donde ¿qué? Donde es oscuro. En otras palabras, a veces nosotros pensamos que vamos a ir al infierno y vamos a tener una fiesta.
mi viejo, yo lo amo tanto. Cuando era un niño, no un niño, un joven en la high school, me decía, se paraba en la puerta cuando iba a aventar fiesta, cuando iba a echar party. Y me decía, me leía en la Biblia, me decía, todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego ardiendo. Y yo le decía, no se preocupe, porque allá en el infierno va a haber una fiesta y van a estar todos mis amigos conmigo. La verdad es que en el infierno hay una oscuridad que tú no puedes ver a la otra persona. De acuerdo a la Biblia, ahorita te lo voy a explicar. Wow. Un lugar donde el fuego no se apaga. Un lugar donde, mire, y la cosa es esta, que es un fuego oscuro, pero es intenso. Nuestra marco de referencia en lo que concierne al fuego es un fuego, pensamos en el fuego rojizo o amarillento que da luz. Pero el fuego más fuerte es el fuego que los soldadores usan para derretir el hierro o cualquier metal. Que es un fuego que cuando lo comienzan ellos a afinar y a darle intensidad, se empieza a perder el color. Si no, vaya y hable con algún soldador, él le va a decir eso. Porque yo preguntaba, ¿por qué no usan esto? No. Y comienzan a hacer la llama intensa y comienza a perder el color. La intensidad, el fuego, entre menos color tiene, más intenso. Entonces, es un fuego intenso, oscuro, que no se puede apagar, y hay gusanos que están atormentando todo el tiempo. El infierno es, ¿qué? Es real. Es real. Pero ¿por qué fue creado tan horrendo lugar? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Fue creado para Satanás y para los ángeles que se rebelaron con él. Segunda de Pedro 2:4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, el infierno no fue creado para usted y para mí, para el ser humano, sino que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles y sus demonios. O sea, la Biblia lo dice. ¿Cuántos creemos que la Biblia es verdad? Entonces esto no fue creado para nosotros. Pero dice la Biblia que ahí los arrojaron al infierno a estos demonios. Cuando habla aquí en el griego de arrojar, están de empujar hacia el tártaro, o a la Gehenna, que es otro nombre para el día, para el infierno. En una manera más amplia lo dice de esta manera. Dice, para el intramundo, el lugar de castigo solo apto para demonios. Más tarde el tártaro o el infierno pasó a representar el castigo eterno para los malvados. Pero dice la Biblia que fue creado para el castigo, para enviar ¿qué? Allá a los demonios. ¿Apto para qué? Para los demonios. Ahora es un lugar oscuro, como lo describió en Segunda de Pedro. Pero no es una oscuridad como la que nosotros estamos acostumbrados aquí en la tierra. Porque en las noches, por más oscuro que esté la noche, usted puede ver la luz de las estrellas, usted puede ver la luz de la luna. O hay siempre cierto nivel de que usted puede ver algo. Pero hay una oscuridad que va más allá. Hay una oscuridad que es tan densa que aún se puede palpar, dice la Biblia. Eso fue lo que pasó en Egipto durante las plagas, si usted lo lee allá en el Éxodo. Cuando habla de oscuridad, habla de profunda tristeza. Oscuridad, una penumbra. Una manera más amplia es oscuridad turbia y espantosa, que se refiere a una oscuridad tan densa y premonitoria que se siente, en un sentido figurado, oscura, apocalíptica y sombría. ¿Se imagina? Es algo tan tremendo, que es algo que se puede, es una oscuridad tan fuerte que se puede palpar.
Y a causa de que este lugar es tan terrible, que aunque el infierno es real, no fue creado para usted y para mí. Se nos pide que lo evitemos a todo costo. Evítalo a todo costo. Por eso que Marcos 9:43, el Evangelio según San Marcos dice que es mejor entrar a la vida sin un brazo, sin un pie, o entrar tuerto. Mejor entrar sin un miembro que irte con las dos manos o con los dos pies o con los dos ojos, pero terminar en la condenación eterna. Porque el infierno es real. Y tú entonces dirás, si el demonio está allí, y no tengo tiempo para meterme ahorita en más teología, porque nos tenemos largo camino esta mañana. ¿Quién es el que tiene las llaves? Oh, gloria a Dios por eso. Que mire, la Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Si el enemigo pudiera, nos lleva a todos para el infierno. Pero las llaves del infierno no las tiene el enemigo. Las llaves del infierno las tiene el Señor Jesús. Eso es lo bello de esto, me estoy explicando. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:17: y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ese es nuestro Señor, el que tiene las llaves. ¿Me estoy explicando? Y digo, gracias Señor que las tenés vos y no las tiene el otro. Porque el otro nos lleva, que sea arrastrado nos hubiera llevado. Pero las tiene nuestro Dios. Amén. Pero tenemos que contestarnos otra pregunta. Si el infierno es real, porque la Biblia lo dice, si el infierno es tan horrendo después de esa descripción, ¿cómo reconciliamos de que Dios es amor? ¿Cómo es que en un ser tan perfecto en amor como Cristo, como el Padre, pueda crear un lugar como este? Y tenemos que luchar con esa parte de la teología. Porque si no luchamos con esa parte de la teología, miren, algún día ustedes, con la ayuda de Dios, quiero que todos vayan al Instituto Bíblico y tomen la clase de amartiología, la teología del pecado, después soteriología, la teología de la salvación, donde se explican todas estas cosas en un detalle. Y algunos de ustedes diciendo, pero ¿para qué ir, pastor, si usted lo está enseñando? Eso es lo que están pensando algunos, lo veo en los ojos. No soy profeta, pero tengo un don de sospecha. Si Dios es amor, ¿por qué creó el infierno? ¿Cuántos han escuchado muchas veces que dicen, Dios es amor, por eso yo no creo en el infierno? Dios es amor y Él nos va a ¿qué? A salvar a todos. Porque Dios es ¿qué? Amor. Y sí, Dios es amor. Y Dios ha puesto un plan de salvación para todos. Tenemos que considerar a la luz de la Escritura el siguiente versículo, primera de Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Porque qué? Porque Dios es amor. Entonces, miremos una exposición acerca del amor de Dios a la luz de la Escritura. La primera verdad que yo quiero que veamos en esto, que fue Dios quien nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero. Porque muchos de nosotros no le amábamos a Él. Muchos de nosotros no queríamos saber nada de Él. No sé usted si usted quería saber algo de Él. Yo no quería saber nada de Dios.
Pero ¿en qué consiste este amor para usted y para mí y para todo ser humano? Que aunque no le amemos, Él nos amó primero. Consiste en esto. 1 Juan 4:10. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios, que envió a su Hijo para que fuésemos perdonados de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras locuras, para no terminar en el lugar que no fue preparado para nosotros. Porque aunque el infierno es real, no fue preparado para nosotros, sino que fue preparado ¿para qué? Para el demonio y para ¿qué? Y sus ángeles caídos. Pero Dios dice: yo le voy a dar una puerta de salida. Tengo un boleto de salida que le quiero dar a todos. Y ese boleto es por medio de que su Hijo murió. Lo entregó para el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Es por eso que el amor de Dios tiene fuerza. El amor de Dios tiene fuerza, hermano. El amor de Dios no es un amor que alguien dice: yo te amo, yo te amo. No. El amor de Dios tiene fuerza, y fuerza de acciones, fuerza de sacrificio. Es por eso que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. En otras palabras, y ahí le puse una parafraseó, lo parafraseé, pero la Biblia dice: para que no se pierda, para que no me vaya al infierno. Solo quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido que ya se mueren? Levanten la mano. Como uno sabe, hay momentos que uno dice: esta noche. ¿Cuántos de ustedes cuando sintieron eso no conocían a Cristo? Se siente horrible, ¿verdad que sí? Yo he sentido las dos veces. Sentir que me muero antes de conocerlo, y sentir que pueda que me muera esa noche. Y dijo: bueno, Señor, si abro los ojos aquí, todavía estoy aquí. Si no los abro en el cielo, y estoy con vos. Y cuando los abrí, estaba la pastora a la par mía. Dije: no, pues todavía estoy aquí. Seguimos en esta lucha. Seguimos adelante. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Dios nos amó para que no nos perdamos. Efesios 2:4 dice: pero Dios es tan rico en misericordia, y nos amó tanto. ¿Será que Dios nos amó poquito o no? No, Dios dice: ¿te amó qué? Tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Estábamos muertos en pecados. Eso es lo que ese es el Dios de amor. Cristo también nos amó. ¿Usted sabía que a Cristo nadie le quitó la vida? Si usted ha leído los evangelios, la Biblia dice en los evangelios, en el evangelio de Juan, que cuando llegaron al Getsemaní, que le preguntaron, que Jesús preguntó: ¿a quién buscáis? Y dijeron: a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Y en ese momento todos cayeron al piso. ¿Usted no cree que él pudo haberse ido en ese momento? Él mismo fue el que le dijo a Pedro: Pedro, yo puedo llamar una docena de legiones de ángeles que vengan y me ayuden. Cuando una legión tenía por lo menos 5,000 miembros en una legión. Y dijo: yo pude haber llamado una legión, pude haber llamado 60,000 ángeles. Y la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que un ángel una sola noche mató a más de 180,000 guerreros. En una sola noche. Y Jesús dijo: no, yo te voy a llamar una docena de legiones de ángeles. ¿Te imaginas?
Pero Efesios 5:2 dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó a sí mismo. A él nadie le quitó la vida. Él la entregó por amor a usted y a mí. Aun cuando no le amábamos, Él nos amó. Aun cuando éramos injustos y pecadores, Él nos amó. Cristo dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora ya no somos extranjeros, ya no somos arrimados, ahora somos de la familia de Dios. ¿Usted sabía eso? La fuerza del amor de Dios nos lleva a hacernos ¿qué? Familia. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Recordemos en este día que el infierno no fue creado para nosotros. Y sí, Dios lo creó para Satanás y para qué, y sus ángeles caídos. Pero como Dios es amor, porque Dios es ¿qué? Amor. Dice: yo los voy a amar tanto que les voy a proveer una salida para que no vayan al lugar que no creé para ellos, sino lo que lo creé para otros. Porque para eso fue Ahora, entonces, si Dios es amor y el infierno es real, ahora tenemos un problema. ¿Cómo es que yo termino ahí si Dios me ama tanto? Pregúntale a la persona: si Dios me ama tanto, ¿cómo es que voy a terminar ahí? Pídale a la persona que está a un lado suyo. Pregúntele. Dice: ya te va a dar la respuesta el pastor. Dice: pero pregúntale. Porque si Dios es amor y Él creó este lugar horrendo, ¿cómo es que yo corro el peligro de terminar ahí? El problema es la identificación. Déjeme decirle. El problema es uno de identificación. Si Dios es amor y si Dios creó el infierno, que es real, entonces el problema es un problema de identificación. ¿Qué es identificación? Primero definamos la palabra, tenemos que definirla. Identificar, de acuerdo a la Real Academia Española: llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos que otra persona. Entonces, cuando yo me identifico con otra persona, creo las mismas cosas, tengo los mismos deseos personales. Mire, déjeme decirle cómo funciona esto. Cuando un marihuano llega por primera vez a un pueblo en el que nunca ha estado, es lo que le estoy diciendo, un par de días después encontró a todos los otros marihuanos. Es la verdad. Es cosa de identificación. Mire, un borracho llega a un pueblo que nunca ha estado en el pueblo, y al día siguiente ya sabe quiénes son todos los borrachines del pueblo. Porque tienen el mismo deseo, tienen el mismo ¿qué? Propósito. Hay que identificación. El propósito
similar y los deseos similares los llevan a las acciones similares. Porque hay que identificación. La otra cosa es dar datos personales para ser reconocido. Ahora, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo yo puedo identificar a alguien que pertenece a la familia de Dios? Ahora tenemos que, porque es algo de identificación. Siga el pensamiento conmigo por los próximos 5 minutos. No se distraiga. Porque esta es la situación donde que el mundo, la sociedad hoy en día no puede llegar a un entendimiento bíblico de por qué es que un Dios de amor ha creado un lugar tan real y horrible como el infierno. Eso no es congruente para el pensamiento normal del ser humano, no es congruente, pero bíblicamente sí lo es. Primera de Juan 3:10 dice: ¿cómo identifico a alguien que es de la familia de Dios? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La versión viviente de la Biblia lo dice de esta manera: por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Quiere decir que hay cierta identificación. Dice: todo aquel que no camina en rectitud, todo aquel que no hace justicia, en otras palabras, todo aquel que no anda tratando de caminar de acuerdo a los preceptos que Dios nos ha revelado en la Biblia. No podemos pertenecer nosotros a dos familias. ¿Usted sabía eso? En el reino de los cielos, yo pertenezco a una familia o pertenezco a la otra. O pertenezco a la familia de Dios porque me identifico con Dios, o pertenezco a la familia del otro porque me identifico por mis deseos, por mis propósitos, por mis acciones con el otro. Entonces, ¿a qué familia pertenezco este día? Depende de con quién me identifico. No podemos pertenecer a dos familias. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate lo que dice, como lo dice la versión viviente. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. La versión del lenguaje actual lo dice de esta manera. Juan 8:44: el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. En otras palabras, dice, lo que te identifica son las acciones. Entonces, ¿con quién me estoy identificando hoy en día? ¿Cuáles deseos estoy haciendo? ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? ¿Cuáles son los propósitos de mi vida? Cuando obedecemos al enemigo, nos colocamos en el lugar de desobediencia. Desobediencia a Dios. Efesios 2:1. Yo sé que les está dando muchas escrituras, pero es necesario que lo miremos a la luz de las escrituras. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible,
quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Oh, quiere decir que de repente dice, ustedes están obedeciendo al diablo, le dice. Y como lo obedecen, ustedes están ¿qué? Sometidos a él. Mire, hay una verdad bíblica esto es real. Dice que al que nosotros nos sometemos en obediencia, nos convertimos en el esclavo de aquella persona. ¿Ok? Segunda de Pedro 2:19 dice lo siguiente: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? La clave aquí está en a quien yo me someto. ¿A quien yo qué? Le obedezco. Porque a quien yo le obedezca van a ser las obras que yo voy a hacer. Porque estoy siguiendo la dirección, el liderazgo de aquella persona. Cuando hablamos de someter aquí es de colocar al lado o presentar, esperar, aparecer, traigo, me acerco y estoy presente. Mire, la fuerza de la palabra aquí de una manera más profunda, lo que nos está diciendo es que yo me identifico con el cual yo me pongo a un lado. Ven, Ricky, por favor. Temprano pensé en hacer esto, pero no lo hice. Gracias, Pastor Ricky, vos siempre listo. Si yo estoy sometido a los deseos de Ricky, y someterse significa en el griego que yo me pare a la par de él. Ricky, ve donde tú quieres en el altar. Yo voy siguiendo los pasos de ¿quién? De Ricky. ¿Por qué? Porque estoy sometido ¿a quién? A Pastor Ricky. Y Ricky se regresa y yo lo sigo a él. ¿Por qué? Porque estoy sometido al deseo de ¿quién? De él. Gracias, Ricky. El problema con esto es que como el infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles, si yo sigo siguiendo las pisadas de la persona equivocada, en este caso no las de Cristo, pero las del otro, y cuando él está puesto ¿dónde? Él está destinado para el infierno, porque para él fue creado. Yo lo sigo a donde él va y a donde él va a ser puesto. Así que, ¿por qué? Porque me estoy identificando con él. Quiere decir de que yo mismo, por causa de mi identificación con el que quiero identificarme, allí voy a terminar. Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? La versión internacional dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen? Dios creó el infierno horrendo, horrible, oscuro, lleno de gusanos, de fuego que no se apaga. Dios de amor sabe mi problema de identificación. Levante su mano conmigo. ¿Cuántos de ustedes antes de venir a Cristo eran peleonero? No le digo ahorita, no antes, porque ahorita decía no. ¿Cuántos de ustedes eran mal hablados? ¿Cuántos de ustedes, no le puedo decir si eran mujeriegos, no levanten la mano? Bájela, ni se le ocurra levantarla. Pero ¿cuántos de nosotros tenías algún vicio, alcohol, drogas o cualquier situación? Estabas metido en cada cosa y
No, y podemos seguir numerando, nos damos cuenta de que nuestra identificación antes de Cristo era hacer los deseos del enemigo. Pero de repente el peleonero se convierte, por causa de la obra de Cristo y del fruto del Espíritu en su corazón, se convierte en benigno, en manso, en humilde. Y uno dice, ¿y este qué mosca le picó? No, no es que le picó una mosca, es que Cristo ha hecho una obra en nosotros. No se me estoy explicando. Y hemos decidido identificarnos con Él. Y parar de identificarnos con ¿quién? Con el otro. El problema es cuando no paramos de identificarnos con el otro. Porque si yo quiero pararme a la par de Él y Él está destinado para el infierno, sinceramente el que se está poniendo solo en el infierno es la persona. Pero Dios es amor, que nos da la tabla de salida. Si ese fuera un Titanic, nos da el chaleco salvavidas y nos sube al bote. Estoy explicando. Para concluir esta mañana. Y siempre digo para concluir y volteo a ver a la pastora y dice, le quedan 20 minutos todavía. Dice, no. La sangre de Cristo nos da el pase para el traslado del reino y cautividad al enemigo al reino de Dios. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. La versión de las Américas lo dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Quiere decir que Él recuerde que Dios es amor, que nos amó ¿qué? Primero. Y porque Él sabe que el infierno es real y Él nos amó primero, dice, no, lo voy a trasladar del reino de las tinieblas al reino de mi Hijo amado. ¿Y cómo hacemos eso? Aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor. En otras palabras, vamos a vivir en obediencia, sometidos ahora a Él. Y como nuestro Salvador. El problema es que muchos lo queremos aceptar como Salvador y no como Señor. Y es como Señor y como Salvador. ¿Por qué es que Dios nos ama de esta manera? Que dijo, voy a dar mi Hijo para que haya un rescate. Tiene que haber un rescate. Es muy sencillo. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La verdad es que hay una cita que todos tenemos. La queramos tener o no la queramos tener, la vamos a tener. No es que vamos a perder esta cita, la vamos a tener. La clave está en que con quién me identifico cuando yo llegue a ese lugar. O soy hijo de Dios o soy hijo del otro. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios es poner a la gente en el infierno? No, si esa fuera la voluntad de Dios, ¿para qué envió a su Hijo a morir? No, Dios es amor y esa no es su voluntad. El problema no es Dios, el problema es nuestra manera pecaminosa de actuar. Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de Jesús cuando fue crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Sí.
No tenés que ir a ese lugar. Real como sea, no fue hecho para ti y no tenés que ir ahí. Pero ¿qué hay de nosotros hoy en día? Los hijos de Dios, los que le hemos conocido. A nosotros se nos ha dado la palabra de reconciliación. ¿Usted sabía eso? El mensaje del Señor está en nosotros. Nosotros lo llevamos. Yo tengo familiares que no conocen de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no conocen de Dios? Sabemos que no conocen de Dios. Segunda de Corintios 5:19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Que en este día nosotros nos vayamos con la certeza de que Dios es amor, que creó un infierno que es real, pero no fue para usted y para mí, ni para nuestros familiares, sino que fue para aquel que nos quiere engañar y nos quiere destruir la vida y que terminemos en el mismo lugar para el cual Él ya está destinado. Y Dios dice, yo te voy a llevar a un lugar diferente, a la familia de Dios, pero toma de que tú aceptes a Cristo Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.